Buenas noches, tengan cada uno de todos ustedes. Estamos una nueva semana más compartiendo nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Recordemos que nuestro código es FG 056 y estamos en la semana correspondiente a la número 2. Nuestro tema a tratar en esta oportunidad es acerca de los recursos públicos. Su catedrática, la licenciada Brenda Elizabeth Ramírez Palencia, soy abogada y notaria y estaré con ustedes compartiendo el curso, ¿verdad?, de Derecho Financiero y Bancario los días miércoles de 7 a 7:45. Vamos a empezar nuestro curso de esta semana con lo que es el objetivo de la clase. Y es que el estudiante pues tenga aquellos conocimientos acerca de lo que son los principios básicos del derecho financiero. Recordemos que hay principios en materia laboral, en materia civil, en materia administrativa y en materia penal, financiero y bancario. Bueno, vamos entonces a empezar, ¿verdad?, con nuestra clase. Y vamos a empezar con lo que son los recursos. Miremos una definición acerca de lo que son los recursos públicos en Guatemala. Podemos decir que los recursos son los ingresos que obtiene el Estado, preferentemente en dinero. ¿Para qué? Para la obtención de todas aquellas erogaciones determinadas por exigencias administrativas. Tenemos aquí dos conceptos, ¿verdad?, acerca de lo que es recurso público. La primera nos indica que el recurso público son todas aquellas cantidades de dinero que el Estado pues recibe para poderlos emplear legítimamente en las necesidades básicas, ¿verdad?, y sostenibles de los organismos. Así también podemos decir que recursos públicos son todos aquellos ingresos que entran a la tesorería del Estado, ¿verdad?, para poderse convertir en lo que son los recursos públicos. Recordemos que el Estado pues es el que tiene que venir e invertir, ¿verdad?, en la sociedad, o es decir, el bien común, tal como lo establece el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala en su línea final, ¿sí? Tenemos aquí la diferencia en lo que son recursos públicos, pero también que es un recurso financiero. Déjame contarte que los recursos públicos pues son aquellos ingresos que el Estado obtiene preferentemente en dinero para la atención, ¿verdad?, de todas aquellas erogaciones determinadas por exigencia particular. Tiene que obtener medios económicos, riquezas o bienes para poder así satisfacer lo que son las necesidades colectivas, o lo que es lo mismo, aquellas necesidades o aquellos recursos, ¿verdad?, que necesita que darle unos ingresos monetarios para así poder cumplir con lo que son sus fines y pues el sostenimiento de sus organismos.
recordemos que el Código Tributario pues nos hace ver bien marcada la diferencia de qué son los tributos, ¿verdad? Y pues dice que los tributos son prestaciones, ¿verdad? Preferentemente en dinero, que el Estado pues exige en el ejercicio de su poder. Entonces, pero esto lo se exige para deber de que pues nosotros cumplamos todas aquellas eh, todos aquellos tributos pues, que se van a ver o todos aquellos ingresos que luego posteriormente se van a poner como recursos públicos. Esto es en sí lo que son los recursos públicos, mientras que los recursos financieros me indica, ¿verdad?, que son todos aquellos ingresos monetarios que el Estado pues tiene que venir y hacer cumplir, ¿verdad?, todos aquellos sus fines para el sostenimiento de sus organismos. Recordemos cuáles son los organismos del Estado, ¿verdad? Hay organismo ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, tiene que venir y estar cumpliendo, ¿verdad?, con todo el sostenimiento de sus organismos. Hablemos acerca de lo que es la breve historia de la evolución histórica de los recursos. En la Edad Antigua, déjame decirte que muy antiguamente habían ciertas necesidades de orden financiero existentes, las cuales pues se tenían que cubrir a través de las distintas prestaciones que se otorgaban a los súbditos y también de los que se recababa de los pueblos que eran derrotados en las guerras. Entonces, como te puedes dar cuenta, ¿verdad?, ya ha existido, ¿verdad?, estos recursos que se vienen recaudando, solo que toma muy en cuenta que, como dijimos aquí en nuestra diapositiva, aparece, ¿verdad?, que estos en la época antigua dice que se otorgaban a quienes, a los súbditos, muy bien, y que también pues era de todo aquello que recababa, otorgaban a los súbditos y los que daban eran aquellos que eran derrotados en las guerras, ¿sí? Venimos ahora a estudiar lo que es la Edad Media. Podemos decir que los recursos del Estado siempre existió una pequeña confusión, ¿verdad?, relativa a lo que es el patrimonio del Estado en relación con con lo que es la pertinencia al soberano y a los tributos existentes. ¿Por qué? Porque ya los mismos perdieron pues lo que es la importancia con la cual contaban, debido a que la mayor parte, ¿verdad?, de los ingresos eran provenientes de rentas de orden patrimonial. Entonces, si te das cuenta, pues ya viene aquí cambiando un poco, ¿verdad? Allá pues eran los súbditos, se les daba, y aquí pues esto ya le pertenece, porque debido siempre a la mayor parte de todos los ingresos, que los cuales pues como dijimos eran provenientes del orden patrimonial. En la Edad Media pues existieron tres clases, siendo estas, número uno, lo que es las regalías. ¿Y cuáles eran las regalías?
son aquellas contribuciones que tenían que pagar al soberano debido a las concesiones de orden general o especial que determinaba el rey dirigidas a los señores feudales. Están las regalías. Sí, dijimos que estas se le pagaba ¿a quién? Al soberano, ¿sí? Y que eran determinadas por el rey, ¿sí? Y eran dirigidas a los señores feudales. Luego tenemos lo que son las ayudas, que también pertenecen a la clasificación, ¿verdad?, de la Edad Media. Y las ayudas, pues, no es quisiéramos poder decir, ¿verdad?, ayuda, ¿qué entiende por ayuda? Mire, es lo que nace de mí, venir y pagar el impuesto. Pero dice que la Edad Media, pues, no lo clasifica, la ayuda no es esa, sino que estudiemos lo que es la ayuda para la Edad Media, ¿verdad? Dice que estas, pues, eran aquellas rentas que el vasallo tenía que pagar anual. Es decir, que era de manera obligatoria. Entonces, la palabra como que ayudas, ¿verdad?, solamente venía y como que era una palabra, tal vez para ellos era la más correcta, pero nosotros cuando entendemos, decimos, mire, ayuda es lo que nace de nuestro corazón, ¿verdad? Y pues puede ser que algunas veces nazca hasta mucho más que una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año. Entonces, pero dice que aquí no, en la evolución histórica de los recursos del Estado, en la Edad Media, la ayuda dice que era una renta, la cual se imponía cada año, ¿sí? O sea, se recaudaba cada año y pues se le daba, ¿verdad?, de manera directa al rey. Y pues era quien los utilizaba, ¿verdad? Son aquellas que el súbdito tenía la obligación de pagar al soberano por la utilización de un determinado servicio que hubiera sido prestado. Entonces, si te das cuenta, de primero, en la evolución moderna, pues estaba lo que es, ¿cuál dijimos? Estaba también la ayuda, pero antes estaban las regalías. Muy bien. Estaban las regalías, la ayuda y ahora las tasas, ¿sí? Son 3 clasificaciones muy importantes en la evolución histórica de los recursos del Estado, pero en la edad moderna. Dice que, entonces, miremos, las tasas dice que son aquellas que el súbdito tenía la obligación de pagarle. ¿A quién se las pagaba? Al soberano, por la utilización de un soberano, porque había sido utilizado. Entonces, estas son las 3 clases, vuelvo a repetir, las regalías, las ayudas y las tasas. Siendo estos los recursos del Estado en la Edad Media. ¿Cómo se recaudan los recursos públicos? Bueno, en Guatemala, o sea, ya estamos hablando lo que es la época actual. En Guatemala, pues, dijimos los recursos públicos por medio de todos aquellos tributos. Tributos que tienen que estar previamente establecidas en la norma jurídica. Puede decir ahí si
en el artículo 239 nos habla acerca del principio de legalidad en materia tributaria. Entonces nos indica, ¿verdad? Impuestos deben estar previamente establecidos en la norma jurídica. Es decir, que si no están establecidos en la ley, pues no voy a venir y voy a estar obligado a pagar algo que la ley no está estableciendo o no se encuentra vigente, ¿sí? Entonces, este artículo 239, yo quiero que lo leas y lo medites ahí cuando tengas un tiempo, ¿verdad? Que estos son los impuestos realmente que Guatemala me puede imponer a mí como guatemalteco para poder venir y recaudar. Y nos habla, ¿verdad?, de que sí hay impuestos, ¿verdad? Si no están regulados en la norma jurídica, no me pueden hacer pagar algo que no se encuentre vigente. Eso sí quisiera que te quedara bien claro, ¿verdad? Entonces, y pues, ¿cuáles son esos recursos o esos tributos? Y en el artículo 10 del Código Tributario, pues a mí me habla de lo que son los impuestos, los arbitrios, así, los recursos públicos. Entonces, o son medios tributarios que el Estado pues ya tiene previamente establecidos en la norma jurídica, ¿sí? Entonces, y eso pues lo encontramos regulado en el artículo 10 y de nuestro Código Tributario. Pero también nuestro Código Tributario, en su primer considerando, nos hace referencia al principio de legalidad. Si tienes ahí, regula el principio de legalidad en materia tributaria con el objeto de evitar arbitrariedades y así, pues, el abuso de poder, ¿verdad? Y normar adecuadamente las relaciones entre el fisco y los contribuyentes. Es decir, mire, a mí me respalda o me indica, ¿verdad?, el principio de la ¿verdad?, para que pues no haya contradicciones entre uno y lo otro, sino que ambas van por el mismo camino, que son la recaudación de los recursos públicos por medio de todos estos tributos que encontramos la clasificación impuesto. ¿Y qué es un impuesto? Déjame decirte que ese lo encontramos regulado en el artículo 11 de nuestro Código Tributario. Y este pues nos indica que un impuesto es el tributo que tiene realmente como hecho generador, o sea, la causa de la obligación, la actividad estatal general no relacionada concretamente con lo que es el contribuyente. Y podemos mencionar, ¿verdad?, ejemplos de los impuestos en Guatemala, como el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA, y el impuesto sobre la renta, que también es otro impuesto que tanto de esto. Entonces, este es un impuesto por medio del cual nosotros contribuimos a esos recursos públicos. Vayamos a nuestra siguiente diapositiva. Y también tenemos lo que son los arbitrios. Y este arbitrio pues está fundamentado en el artículo 12 de nuestro Código Tributario. Es muy importante que
que tú tengas a la mano lo que son tus normas jurídicas. Por favor, para que tú vayas subrayándolas o les vayas poniendo el color de tu preferencia o una pestañita, ¿sí? Entonces, para de ver de que en algunas pues ya va a aparecer el fundamento legal y en otras pues yo te las voy a ir dando en clase para que tú pues podamos hacer un poco dinámica o lo que es fundamentado en el artículo 12 de nuestro Código Tributario, siendo un arbitrio, ¿verdad?, un impuesto decretado por la ley a favor de una o varias municipalidades. ¿Y cuál es un ejemplo de estos arbitrios? Bueno, nos recuerda de que nosotros cada año pues tenemos que venir y pagar un boleto de ornato. ¿Te recuerdas? Que si vamos a sacar, por ejemplo, antecedentes policiales, mire, fíjese que usted como requisito tiene que traer el boleto de ornato. Bueno, nos dirigimos a la municipalidad y entonces venimos y pedimos un boleto de ornato de mínimo valor para poder venir y pues acudir a sacar este trámite. Pero en este momento pues estamos viniendo y estamos contribuyendo a la recaudación de los recursos públicos en la actualidad en Guatemala. Entonces, esto sería nuestro segundo. Ya vimos lo que son los impuestos, en lo que es el artículo 13, ¿verdad?, de nuestro Código Tributario, su primer párrafo. Y una contribución especial es el tributo que el contribuyente paga a efecto de obtener beneficios directos a través de la realización de obras públicas. O también podemos decir la prestación de servicios estatales, ¿verdad? Fíjate bien que dice que es el tributo que nosotros los contribuyentes pues pagamos, ¿verdad?, para obtener ciertos beneficios directos. Licenciada, ¿y cuál sería un beneficio directo que yo podría obtener? ¿O cuál sería esta clase de contribución, verdad? Bueno, yo te podría decir de que muchos UCI, ¿sí?, impuesto, que también lo venimos y lo pagamos. Pero ¿para qué se paga? Para que podamos obtener ciertos beneficios directos a través de la realización de obras públicas. ¿Y cuál sería mi beneficio? Que si tú vives en esa calle y resulta que no hay drenajes, que no hay pavimentación, entonces dice que el Estado pues va a beneficiarte, ¿verdad? Y pues no sé cuál va a ser el tiempo preciso en que los encargados pues digan, mire, fíjese que vamos a pavimentar la calle que estaba sufriendo aquí. Entonces, ¿y de dónde vamos a sacar eso? Ah, de las contribuciones especiales que han estado. Entonces, ¿y qué pasa a la hora de que ya pues nuestra calle fue la beneficiada y está pavimentada? Muy bien. Entonces, nuestro bien inmueble ya no va a tener la misma pues, la misma plusvalía, perdón, sino que va a tener otro valor mucho más alto. O sea, tú ya no vas a poder vender a un precio bajo, sino que tu bien inmueble, pues cuando tú lo desees vender, vas a venir y vas a vender mucho más alto. Entonces, este sería un ejemplo de una contribución especial. ¿Y de dónde tomamos esto, verdad? También contamos, ¿verdad?, con lo que es las contribuciones especiales por mejoras.
unas diferencias, ¿sí? Entonces, las contribuciones especiales por mejoras se encuentran reguladas en el artículo número 13 de nuestro Código Tributario en el segundo párrafo. Y hasta pues nos indica, ¿verdad?, que son aquellas establecidas para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria, o sea, el aumento, ¿verdad?, del valor de la propiedad, y tiene como límite para su recaudación el gasto total realizado y como límite individual, ¿verdad?, para el contribuyente el incremento al valor del inmueble beneficiario. Y entonces aquí miramos, ¿verdad?, de que uno de estos pues sería el valor inmobiliario de nuestro bien inmueble pues va a aumentar. Tenemos ahora los elementos de los recursos públicos. Yo quiero que tomen nota en esto. Son 4 elementos, dentro de los cuales pues vamos a estudiar el número 1, que es que el Estado como sujeto, ¿verdad?, de la economía pública. Bueno, no los vamos a ver a profundidad porque vamos a estudiar cada uno de todos estos durante todo el semestre del año 2022, ¿sí? Pero vamos a empezarlos a ver de manera general. Nos dice que los elementos de los recursos públicos, número 1, es el Estado como sujeto, ¿verdad? Entonces, el Estado va a ser este sujeto. Y pues, ¿por qué? Porque la ley así lo menciona. Mire, y va a recaudar fondos para eso, para lo otro. Entonces, y eso nos lleva al elemento número 2, que es el medio económico que el Estado pues recibe, ¿verdad? Los que en su mayor porcentaje son en forma coactiva, o sea, por medio de los tributos. La verdad es que se tiene que hacer de manera coactiva porque si no nosotros pues como que no diríamos por qué hacerlo. Ahora ya es otro tiempo. Pero recordemos que el Estado pues si no recauda o no nos impone a nosotros esos tributos, no se harían muchas obras, ¿verdad? Y las cuales pues a veces cuando las miramos nos quedamos que nos gusta, ¿sí? Yo me recuerdo que cuando antes la carretera que va para Esquipulas pues no se encontraba, ¿verdad? Y se sufrió demasiado porque costó realmente que arreglaran la carretera, pero ahora, pues, pero eso de que se hizo, de que muy anterior o antes, pues varios contribuyentes o varias personas, pues tuvimos o tuvieron, mejor que dicho, tuvieron que pagar tributos. Tributos como hemos venido especificando, ¿verdad? Lo que son los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Entonces, el Estado va diciendo, mire, este año se va a quedar este proyecto. 2, número 1, el Estado como sujeto de la economía pública y 2, el medio económico que el Estado recibe, los que en su mayor porcentaje, ¿verdad?, son en forma coactiva, o sea, por medio de los tributos.
Elemento número 3. Y tenemos las leyes reguladoras previamente promulgadas. Y aquí pues nos vuelve a hacer mención de lo que es nuestro principio de legalidad en materia tributaria en su artículo número 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y en el cual pues a mí me dice, mire, fíjese que si a mí me vinieran y me dijeran, mire, usted tiene que pagar un impuesto o un tributo por venir y estar sellados porque no está regulado, ¿verdad? Entonces, pero si a mí vienen y me dicen, mire, fíjese que usted tiene que pagar un impuesto de pequeño contribuyente todos los meses. Entonces, ¿qué pasa aquí? Está regulado este impuesto, sí. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que venir y cumplir. Y te recuerdas que anteriormente dijimos que a veces hasta que de manera coactiva. ¿Por qué? De manera coactiva. Déjame explicarte de que a veces si no venimos, si no cumplimos, ¿verdad? Que el elemento número 3 nos habla acerca y nos vuelve a recalcar que es muy importante, ¿verdad? Que dichos impuestos que vamos a pagar nosotros los guatemaltecos pues estén debidamente regulados en lo que es la norma jurídica. Elemento número 4, la aplicación, ¿verdad?, de los recursos al cumplimiento de su fin y las necesidades del Estado, que es el bien común, y el sostenimiento de sus organismos. Bueno, ya vine, tenemos el Estado, miramos los beneficios, miramos que sí está regulado. Bueno, ahora va a venir el Estado y va a tener la obligación de cumplir con todas aquellas necesidades. Es decir, el sostenimiento de eso en su línea final. Pasamos ahora a lo que es la clasificación doctrinaria de lo que son los recursos públicos. Solamente aquí, como su palabra lo indica en nuestra diapositiva, ¿verdad? Es de manera doctrinaria, ¿sí? O sea, no estamos fundamentándonos, aquí no vamos a venir y miren, se encuentra en el artículo tal y tal. No. Nos vamos a fundamentar solamente en lo que es la doctrina acerca de los recursos públicos. Y pues ahí, aquí me indica, ¿verdad?, que esa clasificación solamente hay dos. Una que es objetiva y la otra que es subjetiva. Muy bien. Bueno, me indica la clasificación. Doctrina jurídico, ¿verdad? Número 2, según la naturaleza del recurso. Y número 3, según el carácter eventual o permanente. Bueno, vayamos a la clasificación doctrinaria objetiva según el fundamento jurídico. Van a haber originarios y derivados. Originarios porque van a nacer, ¿verdad?, de la propia normas jurídicas o algo, otras que, y los derivados que van a venir, ¿por qué? Porque los a encontrar a otra norma jurídica, ¿sí? Entonces hay una, y vamos a implantar lo que es, que vamos a suplir. Muchas veces también encontramos que puede haber alguna ambigüedad o una oscuridad, entonces vamos a tener que ir a buscar a otras normas jurídicas, pero siempre fundamentándonos en lo jurídico, ¿sí? Entonces, eso hay su fundamento jurídico en originarios y derivados.
Según la naturaleza del recurso, pues aquí van a guatemalteca, cuál es el quetzal, ¿verdad? Y este pues lo encontramos en el artículo 2 de la ley monetaria. También tenemos la clasificación doctrinaria de los recursos públicos objetiva según el carácter eventual o permanente. Estos pueden darse de manera ordinaria o extraordinarios. ¿A qué nos referimos? O sea que van a haber impuestos de que se van a quedar en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Nos indica que van a haber impuestos ordinarios y extraordinarios, ¿sí? En algún momento dado, pues, viene Guatemala y recordemos que quién es el que crea las leyes. A veces puede haber algunos impuestos que solamente sean por un corto tiempo, ¿sí? Y al cual pues también queda establecido. Entonces, no se dan definitivamente, se convierten en manera extraordinaria, ¿sí? Porque realmente no está contemplado para que estos impuestos pues se queden de manera definitiva, ¿sí? Entonces, este sería la clasificación doctrinaria de los recursos públicos de manera objetiva. Estudiemos ahora lo que son la clasificación subjetiva de los recursos públicos de manera ordinaria, ¿sí? Tenemos A y B. En A tenemos los recursos provenientes del imperio del Estado que va a afectar, ¿verdad?, las actividades de los particulares. Tenemos aquí, podemos establecer el que A, ¿verdad?, los recursos provenientes de bienes y actividades del Estado. Tenemos en A la producción de bienes de dominio del Estado. Entre estas, pues también podemos mencionar las empresas y los servicios profesionales. Mientras que B, la clasificación subjetiva, ¿verdad?, de los recursos públicos, tenemos los recursos provenientes, ¿verdad?, del ejercicio de lo que es la soberanía o el poder del imperio del Estado, el cual pues afecta las actividades particulares por medio de que A, los tributos en dinero, ¿sí? Y por esto nos basamos en el artículo 9 de nuestro Código Tributario. Ahí encontramos un concepto definido de lo que son los tributos y también encontramos allí lo que es el objeto, porque el objeto es muy importante, en el cual en su última línea nos indica que el objeto de dichos tributos es obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, para que el Estado pueda cumplir con esos fines que es el bien común. Entonces, también contamos con sanciones fiscales. ¿Qué pasa si yo no pago? Recordemos, vayamos al ejemplo de los pequeños contribuyentes. ¿Qué pasa? Resulta que yo vengo y como una sanción fiscal. ¿Por qué? Porque yo no declaré el impuesto de diciembre, ya estamos en febrero. ¿Sí? Entonces, y cuando yo quiera hacer algún trámite, entonces no lo voy a poder realizar a menos de que yo venga y cumpla con esa sanción. ¿Cuál es la sanción a no venir y haber cumplido en diciembre?
solamente tengo que pagar una multa de 150 quetzales, si no estoy mal, por el haberme olvidado de ese pago, ¿sí? También dice que está el crédito público y lo que es la moneda. La moneda ya estudiamos que o vimos en el artículo 2 es el quetzal. Tenemos ahora el marco jurídico de todos los ingresos públicos. Y este pues lo encontramos regulado tomando como base, ¿verdad?, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, la cual se promulga anualmente por el organismo legislativo al aprobar el proyecto que elabora el Ministerio de Finanzas Públicas y que le presenta el organismo ejecutivo, ¿verdad? Artículo 171, literal B, de la Constitución Política de la República de Guatemala. Si tú tienes a la mano este dato, por favor, y si no, pues por el tiempo, ¿verdad? Entonces, vamos a omitirlo, pero por favor, mira, esta es una de las funciones que tiene el Congreso de la República del Estado de Guatemala. Este se clasifica en los grandes rubros que son ingresos corrientes y los ingresos de capital, los cuales vamos a estudiar así, de la siguiente manera. Clasificación de los ingresos públicos según el presupuesto de ingresos y egresos del Estado de Guatemala. Dentro de los ingresos corrientes contamos con los tributarios, o sea, con aquellos que se encuentran regulados en nuestro código tributario, por ejemplo. Sí, le hemos visto los impuestos, las contribuciones, los arbitrios y las contribuciones por mejoras y las contribuciones especiales. Los no tributarios, estos pues recordemos que son aquellos, ¿verdad? Las personas de que pues no van a específicos. Hay ciertos ingresos que son específicos y que se tienen que venir y hacer pagar, ¿verdad?, por los contribuyentes. Y también contamos con la clasificación de los ingresos y egresos del Estado de Guatemala en los ingresos de capital. Y este solamente se divide en dos, que son el del sector externo o interno o preguntas de estudio. Recordemos que ya vamos por la semana número 2. Tendríamos ya 10 preguntas para que tú las puedas estudiar y responder para nuestro primer parcial, ¿sí? Pregunta número 1, ¿qué son los recursos públicos? Pregunta número 2, ¿cómo se clasifican los tributos en Guatemala? Pregunta número 3, ¿qué es un impuesto? Y pregunta número 4, ¿cómo se clasifican doctrinariamente los recursos públicos? Y la numeral 5, ¿qué es un arbitrio? Son 5 preguntas para que tú las puedas estudiar. Ustedes por su atención. En unos instantes estaré enviando material, el cual pues ya hemos visto la primera y la segunda clase de nuestro curso de Derecho Financiero y Bancario. Bendiciones.